Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos a todos a este espacio de Amor en Acción, donde estamos siempre indagando, buscando, acercándonos a perspectivas, a visiones sobre el amor, la luz, la vida y más allá de ella. Bueno, hoy no puedo estar más que feliz porque tengo una invitada súper especial para mí y para todos ustedes que la conocen. Ella es la escritora, maestra espiritual, aunque le gusta que le digan la profe, María Elena Sarmiento, desde la Patagonia en Chile. ¡Wow! María Elena, yo aquí en Los Ángeles, tú en la Patagonia, estamos lejos pero cerquita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Elizabeth, muy agradecida de esta invitación. Bueno, y también un saludo muy cariñoso para todos los amigos que están viendo esta entrevista aquí desde la Patagonia con mucha lluvia en este momento. Así que disfrutando del frío, de la lluvia, de los bosques, los ríos. De verdad que este es un lugar hermoso. Así es que con mucho cariño hoy día para hablar de un tema súper interesante que yo espero que nuestros amigos nos puedan seguir en esta conversación que vamos a tener. Sí, quiero contarle a los amigos que seguramente muchos de los que ya siguen a María Elena han visto un video espectacular que ella subió a su canal María Elena Sarmiento. Quien no lo haya visto, por favor, vaya allá y mírelo completo. 1, 2, 3, bueno, yo no sé cuántas veces yo lo he visto. Se llama Caballo de Troya, este video. Y en este video ella nos explica, yo lo voy a decir rapidito, pero es una explicación que le llevó a ella más de 15 años de investigaciones junto con su amigo Raúl Castro Silva, ¿no? Y bueno, intervinieron otras personas también, pero hoy en día es una información fundamental, porque María Elena se dedicó a investigar por qué estamos aquí encerrados en esta Matrix, porque nosotros estamos, ¿de dónde viene todo eso? Y no solamente eso, sino qué podemos hacer para salir, ¿no? Todo con la geometría, es bastante profundo. Ustedes, por favor, mírenlo, pero María Elena nos va a dar aquí algunos destellos que vamos a agradecer mucho para que luego se introduzcan en el tema quien no lo ha hecho ahora. Así que comience, María Elena, para ti. Bueno, muchas gracias Elizabeth. Lo primero que quiero decir es que la mitología de Caballo de Troya, sí que no tiene que ver con los libros de Juan José Benítez, pero de alguna manera sí, porque estamos hablando de un concepto que se encontraba en la Ilíada de Homero, escrita aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo, que relata la guerra entre griegos y troyanos y cómo los griegos, a través de un artilugio muy ingenioso, lograron meter un caballo a Troya con unos guerreros adentro. Y de esa manera entonces en la noche pudieron abrir las puertas de Troya y ganar la guerra después de 10 años. Y ese concepto es el concepto de infiltrarse. Entonces, así como Juan José relata en su libro Caballo de Troya que estos militares se infiltraron en la vida de Jesús en el pasado, yo lo que intento postular en este trabajo es que nosotros también estamos hoy día infiltrados en un tiempo y un espacio que es muy particular y que de alguna manera es como que te vas a meter a un lugar donde olvidas
quién eres, olvidas tu propósito, no encuentras un sentido a la vida, es difícil. Y entonces, ¿por qué lo hicimos? Yo partí preguntándome eso, dije, pero ¿por qué no recordamos? ¿Por qué no encontramos nuestro propósito en la vida? ¿Por qué la educación parece más un adoctrinamiento que un proceso creativo? ¿Por qué en nuestra cultura nos enseñan la religión de una determinada manera, o la política, o todos los sistemas en general en los que llegamos acá y tenemos que aprender a vivir? ¿Por qué? Yo creo, Elizabeth, que lo más importante en nuestro trabajo espiritual es hacernos preguntas, pero preguntas trascendentes, preguntas que tengan que ver con el alma. Porque mientras no nos hagamos esas preguntas, vamos a sufrir mucho. Y de alguna manera todos hemos pasado, debido a nuestra educación, a nuestra cultura, yo creo que todos hemos pensado que en algún momento aquí hay algo muy injusto, como que la repartija está mal hecha, como que a algunos les tocó el premiado y a otros no. Y es lo que Y mucha gente, entonces, disculpa que te interrumpa, que mucha gente le echa la culpa a Dios y dice, Dios es injusto. Y no es así, ¿no? claro, porque desconocemos las leyes universales, desconocemos la verdadera esencia de la espiritualidad, no tenemos conocimiento. Eso es lo primero que yo empecé a adquirir, primero de la mano de mi maestra Augusta Lagos Vanini, que ella me enseñó la obra de Cristo, que ustedes saben que está disponible para todos los amigos en mi página www.mariaelenasarmiento.cl. Hicimos un trabajo hermoso de transcripción y digitalización de este trabajo, canalizado por una mujer argentina maravillosa que se llamaba Madhu Ges. Entonces uno empieza, por ejemplo, a pensar, ¿cómo es posible que una mujer entre los años 1940 y 1950 aproximadamente haya recibido una información tan pura, tan hermosa y tan severa y tan distinta a todo lo que nos habían enseñado a nosotros? Entonces tú empiezas a ver que, a pesar de que estamos en este sistema que pareciera ser tan limitado, de alguna manera aquello que es infinito y eterno se las arregla para entrar aquí. Entonces allí es donde comienza mi investigación. Yo dije, tiene que haber algo que sea más allá de aquello que vemos, pero y que tiene relación con la espiritualidad, pero no con la espiritualidad express. No con esto de que me voy a iluminar en un día porque me voy a poner el veneno del sapo, voy a tomar ayahuasca, voy a terminar volada por allá en el techo y voy a acceder a planos superiores y me voy a iluminar. Mi maestro David Gicandi siempre dice, antes de iluminar, corta leña y acarrea agua. Y después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Es decir, que tenemos que saber vivir en dos mundos. Tenemos que aprender eso con sabiduría. Necesitamos conocimiento y también necesitamos la experiencia, las dos cosas. Y como justamente no hay un manual de espiritualidad, digamos, que uno pueda seguir, uno empieza a estudiar la espiritualidad y a tener experiencia como siguiendo las migas de Hansel y Gretel. Pero también parece que alguien se robó las migas, porque es extraordinariamente difícil y uno pasa por muchas cosas. Y vas encontrando que tampoco esa información te llena del todo. Hay algunas personas, por ejemplo, que se dedican como a coleccionar certificados de distintas materias espirituales. Entonces, de Reiki, de sanación ultra mega cuántica y un montón de nombres, y soldador al arco, en fin, canalizadora cuántica, galáctica, princesa de los 7 mares, y unos títulos bien raros. Entonces tú empiezas a ver la vida de esa persona, cómo vive.
y te das cuenta que muchas veces no vive en armonía, no está feliz, está en un peldaño que podríamos decir más arriba, pero aún así no encuentra la esencia, quién es, de verdad quién es. Y eso es muy difícil de descubrir porque de alguna manera hay capas y capas por las que hay que ir avanzando. Finalmente se trata del despertar de nuestra conciencia, pero es que eso cuesta y te puede tomar toda la vida y tal vez muchas vidas. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que esta es una investigación que aún está en curso, a pesar de que ya lleva 15 años. Yo no tengo una solución como hagamos un curso y un taller para salir de la Matrix. No, porque eso es algo extraordinariamente difícil. Y si nosotros llegamos acá, de hecho, es para hacer algo acá, no es para escapar, es porque la misión espiritual que acordamos hacer entre todos está aquí. Y aquí, cuando yo llego, me doy cuenta que tengo que hacer cambios dentro de mí, ahí entonces empieza a liberarse todo el sistema. Entonces, no es como salgo. Si por algo entré, si yo hubiera querido salir, ni siquiera entro. Entré aquí porque la tarea espiritual era acá. Y eso fue lo que de alguna manera me ha tomado muchos años de mi vida de estudio, junto a mi amigo terapeuta, que es un terapeuta fantástico, Raúl Castro Silva, que me enseñó en un momento a mirar algo que yo tenía miedo de mirar y tenía rechazo a mirar, que era la oscuridad y el rol de la oscuridad. Porque tenía que mirar mi propia oscuridad y eso es algo que uno rechaza hacer, ¿verdad? Uno, no, yo solo quiero la luz y solo la luz y eso está bien, pero también tenemos que hacer una reflexión porque tenemos unos lastres más o menos grandes y la verdad es que la divinidad ve todo, no hay nada que tú puedas esconder, pero si tú haces un ejercicio de honestidad radical, como es el alma, y te ves esa parte tuya, te das cuenta que está allí por algo y que te tiene que enseñar algo. Y mientras tú la rechaces, no vas a poder comprender quién eres. Y cuando aceptas aquello y lo comienzas a transformar, toda la vida se comienza a transformar. Y luego uno sabe que tiene una responsabilidad hacia otros y por tanto también ayudar a otros a transformar su vida. Así es que eso como una introducción de por qué comenzamos a hacer este trabajo. Sí, entonces con el caballo de Troya, pues, tú, los que vean el video de explicación, ya lo entenderán más precisamente, pero cuéntanos cómo fue eso de que te tuviste que ir tan atrás en la civilización para encontrar las claves de hoy. Sí, bueno, yo siempre he sido muy investigadora y también entiendo que hay algunas informaciones que provienen de otros planos. Yo eso lo acepto. Lo que pasa es que yo no tengo un teléfono rojo así como que yo llamo y empiezo a tomar tecito con el arcángel Gabriel ni Jesús. Eso no, sí, pero doy mucho valor a algunos sueños, porque entiendo que esa comunicación de lo eterno hacia lo finito puede tomar esa vía que para mí en particular es más aceptable. Y entonces, conversando de esto mismo, buscando sentido a la vida con este amigo, me dice, yo tuve un sueño y soñé contigo que tú me decías que estamos en un estado de encierro y que ese estado tiene un nombre, se llama cubo cama y tiene la forma de un cubo. Entonces yo le dije a mi amigo, pero ¿cómo yo pude haberte dicho algo que yo no sé? Sí, en mi consciente no tengo idea que me estás hablando. Entonces me dijo, bueno, busquemos, porque por alguna parte vamos a encontrar algo. Y él es sumamente buen investigador. Entonces me dijo, mira, tal vez no
es difícil encontrar esta información hoy día, porque el nivel de distracción o de engaño puede ser muy grande. Pero si buscamos en las antiguas mitologías de distintas civilizaciones, algo podemos encontrar. Y nuestro primer encuentro fue con Pakal Botán, que tiene en la imagen del sarcófago de Pakal Botán, que fue un gobernador maya que gobernó entre el año 615 y 683 después de Cristo. Entonces, en su mano, si tú observas a Pakal Botán, tiene en una mano una esfera y en otra tiene un cubo. Y entonces nos pusimos a investigar y encontramos en unos documentos de Argüelles de un estudio acerca de los señores del tiempo, los 9 Volonticus, que es un conocimiento que Botán dejó. Y entonces ahí decía que uno de estos señores, que se llamaba Cresta de Garuda de Hierro Negro, Bueno. mira el nombre, pues eran unos nombres súper más raros que pescado con hombro. Entonces, y este señor que venía con una especie de escafandra metálica, que tenía una voz que sonaba como un trueno, que es como describir a un astronauta, ¿no es cierto? La descripción que se hace en ese tiempo de este ser, que proviene de otro espacio y viene a comunicarse con un ser humano voluntarioso, ¿sí? Que tiene buena voluntad, pero que ve a este ser magnífico y se encandila con él, y se arrodilla ante él, y se encuentra además muy elegido, ¿verdad? Y muy bendecido por la presencia de este ser. En muchas mitologías, incluyendo el Jardín del Edén, siempre nuestra historia humana parte con un engaño. Y esta no es la excepción. Entonces llega este ser y le dice, mira, vengo a hablar contigo porque la Tierra está en grave peligro y la Tierra se va a salir de la órbita. Y entonces necesitamos que tú estabilices a la Tierra en su órbita. Y la primera pregunta que uno se hace es, bueno, si él era tan poderoso y tan extraterrestre, ¿por qué no lo hicieran ellos? ¿Por qué necesitan a un ser humano? Y entonces este ser humano, que era el mago lunar blanco, dice, pero por supuesto yo lo voy a hacer, dime qué hacer. Mira, dice él, es bien fácil, tú tienes que visualizar un cubo maestro, y desde allí tú tienes que hacer el cubo principal, y después tienes que llamar a 144.000 personas, 144.000 elegidos, para que ellos armen los cubos internos. Y ponemos a la Tierra al medio. Y todos vamos a ser muy felices porque entonces él llama a la Tierra Velatropa 24.3, le da una denominación muy técnica. Y vamos a estar muy felices cuando el planeta quede en su órbita y nos salga disparado. Y te lo vamos a agradecer, pero mira, tú no te imaginas lo agradecido que vamos a estar contigo y la relación que tú vas a tener. Entonces este mago encuentra que esta es una misión espiritual. Imagínate, llegó un extraterrestre gigante, todo luminoso, todo, en fin, grande, y los seres humanos tenemos como en nuestro ADN, un afán de servir, de ser buenas personas y de no creer en los engaños. Entonces todo el mundo se cree muy listo, pero Jesús mismo dijo, hay que ser manso como el cordero y astuto como la serpiente. Y este ser, Cresta de Garuda de Hierro Negro, le tuvo que dar el secreto de la inmortalidad a unos seres serpientes para que liberaran a su madre. Eso después uno lo va investigando en la India, porque aparecía el mismo personaje. Entonces uno dice, bueno, si este tuvo que entregar a otros seres medio raros un secreto, y después viene para este otro lado y le pide este tremendo favor a un simple humano, entonces aquí hay algo muy raro. Esta historia comienza también con un engaño. Y entonces el mago lunar, que igual era un personaje con poder, ¿sí? Llama a estas otras personas que por supuesto se sienten escogidas, porque además en las escrituras, incluso judeo-cristianas, aparece la figura de los 144.000 de las vestiduras blancas. Sí, a mí un científico me explicó esto en términos químicos, me habló que esto tenía que ver con el hidrógeno, pero las personas
creen que pertenecer a esto es una cosa maravillosa y desean ser estos elegidos que salven la tierra. Eso viene de esta historia, lo traemos en el inconsciente, ahí está. Sí, Y entonces, voy a hacer un paréntesis en la historia, porque esto de los 144.000 se está repitiendo mucho hoy en día, ¿verdad? claro, Hay muchas personas que se dicen que forman parte de esos 144.000 elegidos que van a ayudar al cambio de conciencia, al salto a la quinta humanidad, dimensión, perdón, a la nueva humanidad. Entonces, yo me preguntaba, pero esto es separación, porque si yo soy elegida y entonces tú qué eres, no es que todos somos lo mismo, claro. somos uno. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? Exactamente hoy en día podemos decir que estamos también obnubilados con no voy a decir extraterrestre, pero con una fuerza que no conocemos, para decir, para sentirnos, o las personas que lo hacen, sentirse elegidos. Bueno, dentro de estos más de 30 años de ver en el mundo espiritual, me pude dar cuenta que muchas veces hay personas que entran a estudiar los temas espirituales porque se sienten un rechazo de parte de su sociedad y de su grupo familiar en particular. Entonces llegas a un lugar, a un grupo, donde se comienzan a estudiar estas materias y la gente en ese momento siente que allí puede ser importante. Allí sí voy a ser tomado en cuenta y voy a ser considerado. Y entonces se encuentran con esta historia, ¿verdad? Que puede haber unos seres como súper iluminados que van a salvar el mundo. Y entonces la persona desea pertenecer a ese grupo, desea ser elegido, pero yo estoy súper de acuerdo contigo en que yo no puedo sentirme superior a otro. ¿Por qué tendría que hacerlo? Eso aparte que es feo y de mal gusto, también nos está diciendo que hay una tendencia al autoengaño y algunas personas prefieren autoengañarse a ver su realidad e intentar hacer algo allí en esa realidad, porque les es muy dura, les es difícil y no han sido felices allí. En cambio, con el autoengaño, a veces las personas sienten un cierto grado de felicidad y también de autoridad y de poder sobre otros. Así es que en este caso yo creo que esas personas en ese tiempo sintieron lo mismo. Y entonces dijeron, vamos a salvar la tierra. Y miren qué terminamos. Terminamos encerrados cuando este era un campo prístino de experimentación de la materia, de lo que el alma tiene que hacer cuando está encarnada. El alma evoluciona muchísimo cuando está encarnada. Pero las condiciones finales que teníamos para aprender acá, de pronto quedaron reducidas a límites. Y no solo eso, aparte que estas personas quedaron muy felices, ¿verdad?, con habernos encerrado a todos. Sí, por supuesto, esa no era su intención, pero ellos entregaron su libertad y su libre albedrío a alguien que venía de afuera, solo porque tenía efectos especiales, ¿entiendes? Entonces, y ese es el problema también, por ejemplo, del contactismo. Las personas sueñan con tener un encuentro con seres extraterrestres, pero depender de ellos para que les lleven en una nave, nuevamente con este sentido de ser elegidos, para que les digan lo fantásticas personas que son, pero nunca para entrar en un diálogo. Entonces yo creo que los seres humanos hoy día deberíamos ser lo suficientemente maduros como para, ante una situación así, entrar en un diálogo. Pero para eso hay que tener un sistema emocional muy estable, demasiado estable, ¿sí? Porque te enfrentas a algo que no es humano, que tiene otra evolución. Y entonces allí hay un encuentro que termina en que quedamos todos encerrados por un engaño, pero
si la gente lee la historia, capaz que la encuentre bonita. Entonces, pero te pones a investigar y algo te suena raro. Tú dices, aquí hay algo extraño, no está. Y si el resultado de esa acción que se hizo utilizando un libre albedrío, con la voluntad, el voluntarioso con iniciativa, ¿sí? ¿Te has fijado que a veces hay personas que tienen mucha voluntad y mucha iniciativa? Bueno, yo creo que un poco nos pasó eso. Ahora, evidentemente, esto fue permitido por algo, ¿sí? Es como que también Eva comió de la manzana a destiempo, ¿verdad? Y eso fue permitido. Porque si uno lo piensa bien, la serpiente ya estaba en el sistema antes de que llegara Adán y Eva. Entonces, cuando Eva lo que desea con su mejor intención es tener más luz de la que ella podía sostener. Y entonces, por eso, cuando el serpiente le dice, no pasa nada si tocas el árbol, y no pasa nada si comes del fruto. Entonces le dice, toca el árbol. Y ella toca el árbol y no pasó nada. ¿Ves? Le dice, entonces es lo mismo, si comes del fruto tampoco va a pasar nada. Y ella ve también a este ser así como con efectos especiales y también le cree. Y lo peor es que cuando viene Adán, ella no reconoce, sino que le dice, él fue. Y después cuando viene Dios, Adán dice, ella fue. Entonces, siempre es echarle la culpa a otro. Y debido a eso, es que nosotros fuimos de alguna manera cercenados de este árbol de la vida, de nuestra parte espiritual. Y es la que tenemos que recuperar a otro, ahora, sin echarle la culpa a otro de lo que a mí me pasa. Entonces, esa mirada hacia adentro es la que es distinta. ¿Y qué pasó después de eso? La vida se comienza a desarrollar de una manera más limitada. Y el ser humano comienza a llegar a la Tierra y a evolucionar acá, y el problema es que su pensamiento, en vez de convertirse en un pensamiento creativo, porque los seres humanos tenemos la capacidad de crear desde nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro verbo y nuestras acciones. Pero esto quedó cortado de alguna manera. Y hay muchas otras leyendas donde se habla de esta caída del ser humano, donde quedamos cortados, quedamos limitados. Y así fue entonces como tuvimos que empezar prácticamente de cero desde el punto de vista espiritual, y a evolucionar y a hacer un tremendo esfuerzo. Así es que, como consecuencia, los seres humanos empezaron a creer de sí mismos que eran seres limitados, que no tenían poder, que iban a tener que depender siempre de alguien que fuera más poderoso, que no iban a tener opinión propia, y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida hasta hoy. Hoy día las personas van al médico y muchos médicos no tienen idea de lo que están hablando. Y aparece otro médico que sí sabe, y ese médico es altamente criticado por sus colegas. Entonces, los seres humanos hemos empezado a actuar de una manera muy rancia, muy mala, muy egoísta. Y aquí empecé a estudiar yo que nuestros pensamientos, en vez de hacer un giro hacia la divinidad y volver para materializar, nuestros pensamientos empezaron a chocar contra las paredes de este cubo. Y nuestros pensamientos se angularon, tomaron un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, dejamos de ser seres creativos y empezamos a vivir dentro de una caja. Y de hecho, muchas veces es un dicho muy norteamericano que es, tienes que pensar fuera de la caja, ¿sí? O te dicen, por ejemplo, esta persona es muy cuadrada, porque te están diciendo que está dentro de unos límites mentales. Así es que esa fue mi primera parte de la investigación, y después dije, bueno,
Encontré en otras partes también que se hace referencia al cubo, como en la Cava, por ejemplo. Y me encontré con un señor muy particular que es un reverendo, ¿sí? En egipcio, que se llama Phil Valentine, el reverendo Phil Valentine, que es un hombre muy pintoresco, muy divertido, y esto hace muchos años, y yo lo empecé a seguir, y empecé a conversar con él, y entonces él me dijo, yo te voy a entregar esta información que tú andas buscando, una parte, y si tú descubres la otra, te enseño la otra parte, porque yo dije, bueno, mi primera impulso es, estamos acá, tenemos que salir. Esa fue mi primera idea, ¿no? Entonces, él me muestra esta estructura, pero con letras hebreas. Entonces me dice, los ejes del cubo se forman de 3 letras madre, hebreas. Y allí se comienzan a formar las paredes, el techo y el piso. Y luego se sella. Y posteriormente con esta misma energía, porque las letras hebreas contienen energía, no es como nuestro vocabulario es diferente, allí van a quedar actitudes y conductas de los seres humanos, y también sus 5 sentidos. Entonces, conductas todas, como la risa, como el sexo, como su deseo de espiritualidad, su forma de hablar, su caminar, su olfato, su oído, todo lo que sea actividades humanas, y además las influencias planetarias van a quedar ocultas en los bordes, ¿sí? En el centro, en los ejes, en todas partes. De tal manera que el hombre, para donde mire, siempre va a encontrar un encierro, y siempre va a encontrar la dependencia. Así es que me dijo, la salida es muy difícil. Algunos antiguos como Tot, por ejemplo, el Atlante, describen que él podía moverse entre unas especies de pliegues, haciendo circunferencias, y de esa forma podía salir y entrar. Con la dificultad de que en estos bordes existían unos guardianes muy feroces, que podían dejarte encerrado allí fuera del tiempo y del espacio. O sea, era una cosa alquímica, además, donde el dueño del juego parecía cambiar las reglas del juego, además. Así que era algo muy difícil. Y entonces con mi amigo Raúl estudiamos esto, vimos la estructura completa que nos mostró el reverendo Phil Valentine, y la verdad que fue tan sorprendente, porque dijimos, bueno, esto no solo lo sabían los mayas, lo sabían los egipcios, lo sabían los hebreos, lo sabían los hindúes. Todas las religiones lo tenían como una base. Siempre había un engaño de un ser que no era terrestre, luego los terrestres metíamos las patas y quedábamos aquí en este sistema con pensamientos que en vez de crear solamente caían al piso, se angulan. Y entonces ahí viene la rueda de la reencarnación una y otra vez y no podemos salir de allí. Así es que hasta allí quedé con esa primera parte, ¿verdad? Ya tenemos la estructura, ya entendemos que es una energía, que es un cubo psicológico, que los seres humanos mismos lo formamos día a día, y entonces nos empezamos a preguntar cuál es la solución a esto. Espero que haya una salida. Claro que sí. Así que, ¿vamos bien hasta ahí? Porque Vamos muy bien, sí, vamos muy bien. Solo me queda una duda. ¿Estamos nosotros ahora, en este momento, viviendo de nuevo? O bueno, de nuevo no, porque estamos metidos en el cubo, según la investigación, estamos todos metidos en el cubo, pero estamos ahora viendo para donde no es. Estamos creyendo que estamos saliendo del cubo
y no estamos realmente afianzando ese cubo. Sí, pero ese cubo tiene algunas debilidades. Y ese cubo, cada vez que termina un nuevo ciclo, se desarma, pero hay que desarmarlo desde adentro. Así como se formó por seres humanos, así también los seres humanos tienen la capacidad de desarmarlo cuando se debilita y que no se vuelva a armar en un siguiente ciclo. Eso te lo voy a contar ahora, porque tiene que ver con nuestro rol también y lo que estamos haciendo acá. Bueno, volvimos a mirar esta máscara de Pakal Botán y nos dimos cuenta que tenía en una mano un cubo y en la otra mano una esfera. Entonces dijimos, bueno, esta esfera algo tiene que ver, ¿sí? La esfera que es infinita, que no tiene límites. Vamos a volver al profesor a ver qué nos dice. Y entonces él dice, esa es la solución. La solución es esta esfera, que tiene que ver con el punto central de la esfera. Y ese punto es el punto pi. Me dice que es una figura elegante. El punto es una figura elegante, no tiene límites. Y ese punto existe en el corazón de cada uno de nosotros. Los antiguos tibetanos le llamaban el átomo nus. Tenían conocimiento de este punto. Eso es Dios dentro de ti. Eso es la partícula de Dios que entra en tu corazón y está allí como si estuviera encerrada en una especie de cáscara. Y cuando nosotros comenzamos a revelar conocimiento, primero a tenerlo y a revelarlo, esta cáscara empieza como a romper. Ese potencial que era una semilla comienza a despertar, ¿sí? En nuestro corazón empieza a despertar. Es cuando despierta nuestra conciencia. Primero cuando nos damos cuenta que estamos en un sistema que no nos hace felices. Ese es el primer despertar. En un sistema que es raro, que es castigador, que de alguna manera, que tenemos problemas con el jefe, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Uno dice, esto no puede ser. Cuando haces eso, esa semilla comienza a activarse, eso que es Dios. Y eso no puede ser encerrado. Eso, aquello que es eterno no puede ser encerrado, solamente tú lo has puesto como para protegerlo tú misma en una especie de vaina, igual que una semilla. Pero la vaina, cuando el potencial de la semilla empieza a emerger, esa vaina se empieza a romper sola. Así es que ese punto que tenemos en nuestro corazón está conectado con esta esfera. Y esa esfera es la circunferencia, digamos, que está alrededor de este punto, es nuestra solución para esto. Entonces yo quería saber también, él nos explicó más, yo después te voy a explicar un poquito más de esto, pero yo quería saber si en este tiempo, tu pregunta, todavía estábamos en este lío, en este problema tan grande. Y me puse a buscar. Y dije, bueno, siempre hay ¿qué es lo que ha pasado en nuestro corazón? Y me puse a ver que gran parte de los problemas que teníamos los seres humanos es porque habíamos sacado a Dios de nuestro corazón y lo empezamos a reemplazar con otras cosas, en todo ámbito, incluso en el ámbito espiritual. Y yo dije, bueno, esto tiene que ser un nuevo engaño. Porque si yo desocupo mi corazón y saco a Dios de allí, lo voy a dejar vacío como una casa vacía. Y cuando la casa queda vacía, entran los ocupas. Y entonces cuando Jesús dijo, nuestra guerra no es contra el ser humano, es contra principados, es contra otros seres, yo dije, capaz que estos seres todavía están haciendo este rol de ocupa. Y me puse a estudiar
los conocimientos del rabino Jonathan Kahan. Y él lo explica súper bien. Y él dice, mira, había unos dioses antiguos, unas entidades, que eran veneradas en Babilonia, más o menos entre el año 1900 y 1600 antes de Cristo, cuyas estatuillas se descubrieron en el Asia Menor. Y en ese tiempo la gente les veneraba antes de ellos. Entonces, al sacar esta estatuilla fue como haber sacado al genio de la botella. Entonces salieron 3 genios muy poderosos. Y entonces estos genios se dan cuenta, ¿verdad?, de que los seres humanos están allí y que ellos pueden de alguna manera aprovecharse de los seres humanos. ¿Y cómo lo hacen? Dice, bueno, si los seres humanos han sacado a Dios de su corazón, esto comienza a partir de los años 60 aproximadamente, nosotros tenemos derecho a entrar. Jesús ya los había expulsado cuando Él vino, pero siempre dejó la advertencia de que el ser humano debía tener a Dios en su corazón. Pero si el ser humano, usando su libre albedrío, lo expulsa de allí, entonces estos seres que él había expulsado podrían volver con mayor fuerza aún. Y entonces vuelve el primero, cuyo símbolo es un toro. Es esa entidad llamada Baal. Y entonces en los años 80 en Wall Street ponen un toro y además confeccionan arcos para simbolizar que alguien está de alguna manera rindiéndole alguna especie como de reverencia a este ser. Y este ser, ¿qué es lo que hace? Reemplaza a Dios con otra cosa. Por ejemplo, le dice a las personas, si les habla de ser millonarios, de volverse millonarios, y que ellos no necesitan a Dios si tienen dinero. También les hace dependientes de la tecnología, pero dependientes mal, así como un vicio por la tecnología. Les dice que la inteligencia artificial es la solución a todos los problemas humanos. Entonces tú empiezas a ver que este ser no está tan alejado de nuestras vidas. Tú sabes que este ser se llama el poseedor, el dueño, el que te posee. Y tú puedes reemplazar a Dios por cualquier cosa. Incluso en la espiritualidad, Jesús ya no es Jesús, tiene otro nombre. Le cambian el nombre a todo. Y eso es parte de su engaño. Entonces también este ser dice, ustedes pueden creerse cualquier cosa y los demás tienen que respetar lo que ustedes dicen que son. Así es que si tú dices que eres una chimenea, todo el mundo te tiene que decir, buenas tardes, señor chimenea, y te tienen que pasar un tronco de árbol. Y entonces las personas hoy día pueden decir, yo soy una silla, y tú tienes que decir, bueno, tú eres una silla, y respetar que el otro diga o que se sienta como una silla. O un instrumento musical, así, yo puedo hacer cualquier cosa, yo puedo ser, si soy un señor de 70 años, puedo ser una niñita de 6 años, y el gobierno me tiene que poner en una casa, ¿sí? Con otra niñita de 6, 7 años. Y entonces vienen unos papás y adoptan a la niñita de 6 años. Bueno, eso va, ¿sí? Que dice que tú te puedes creer cualquier cosa porque tú ya has expulsado a Dios de tu corazón. Ese señor tiene una chascona que es su pareja, que también es bien rara, porque en los templos de esta señora que se llamaba Astera, o Acera, también se le veneraba de manera especial. Ella decía que ella era la diosa de la androginia y que su símbolo era el arco iris. Entonces, ella lo que hacía era someter a dolorosas cirugías a sus sacerdotes para que cambiaran de sexo. Ella era la reina de la transformación. Y junto con ella venía la adicción a las drogas, el sexo y el alcohol. Y entonces, en la sociedad, cuando ella está presente, lo que hace es una hipersexualización de la sociedad, incluyendo
a niños. Entonces tú empiezas a mirar alrededor y dice, parece que hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Y el tercero de ellos se le llama el destructor. Y es al que se le ofrecen los sacrificios de niños, se le ofrecían. Y eso puede tomar múltiples formas que no es necesario, ¿verdad?, que conversemos acá porque todos saben. Entonces, viendo esto, que uno dice, en realidad esos seres no están tan alejados de acá, de nuestra sociedad. Ellos están naturalmente en connivencia, en alianza con algunos seres humanos que, tal como el mago de ese tiempo, tienen poder sobre otros seres humanos. Nos hacen sentir que nosotros somos seres débiles que no podemos hacer nada frente a eso. Y entonces cada vez que uno va entrando en esta especie de cueva del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, va sintiendo más pena, más desesperación, de alguna manera yo me sentí así, más impotencia también. Porque dice, ¿cómo yo pude haberme venido a meter a este sistema así, tan cruel, tan duro, y que nos hace creer a los seres humanos que no tenemos ningún poder? Pero de pronto te das cuenta que cuando tú eres capaz de poner límites a esa programación y comenzar a decir que no, y empiezas a expulsar a estos seres de tu vida, cuando te quieren vender una idea y tú dices, no, eso no es correcto, no, eso es inmoral, no, eso está mal. Entonces, aquello que es infinito y eterno dentro tuyo está haciendo su labor espiritual. Es cuando tú dices no a aquellos seres, a aquellas entidades, y vuelves a invitar a Dios a tu corazón. Eso es lo primero que hay que hacer, decir, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo rechazo a esos seres, y en mi vida yo no los acepto. ¿Qué comienza a ocurrir con uno? Empiezas a entrar en otra energía, que es la energía divina. Y allí entonces eres tú y Dios. Y comienzas a, en vez de angular los pensamientos, comienzas a despertar dentro de ti un pensamiento absolutamente creativo que va hacia la circunferencia y retorna hacia ti, que es lo que hizo Dios mismo cuando comenzó la creación. La creación parte. Él dice, tomé 6 días, ¿verdad?, de trabajo, 6 giros, y en el séptimo descansé. Pero la verdad es que no es un descanso, es una reflexión de lo que yo he hecho, de lo que Dios ha hecho en un comienzo y que nos enseña. Se llama la técnica de circular o la técnica del séptimo día. Por lo tanto, si tú, para hacerlo bien fácil, si tú partes tu mañana y tu primera palabra es gracias, gracias Dios mío porque estoy respirando, gracias porque puedo ver, gracias por el último chiste que me contaron, gracias por el buen humor, gracias por la vida, gracias por las canciones, gracias, y empiezas a agradecer 2 o 3 cosas, las más bonitas que encuentres de tu vida. Inmediatamente ese punto en tu corazón se enciende y entras en una vibración muy distinta y vas a tu trabajo de otra manera y conversas con tu esposo de otra manera o con tu amigo o con tus compañeros de vida porque estás conectada con aquello que es eterno e infinito, aunque ese cubo esté alrededor. Y entonces, cuando termina tu día, lo que tú haces es tú has caminado ese día desde el centro de esta esfera hacia la periferia y lo que tú haces es un giro como en 180 grados y miras lo que has hecho en el día y reflexionas y dices, esto estuvo bien, esto me hizo sentir bien, yo hice sentir bien a esta persona, me siento contenta con esto. Y también aquí me equivoqué, aquí cometí un error, aquí hubo una transgresión, es natural porque no somos seres perfectos. La próxima vez lo haré mejor.
y te comprometes a hacerlo mejor la próxima vez. Y cuando tú haces eso, estás circulando y estás poniendo este círculo, esta circunferencia fuera del cubo. Y tú estás encerrando el cubo ahora. El cubo ya no te encierra, tú lo comienzas a encerrar. Y al hacer esto que es tan simple y es tan poderoso, ese cubo comienza a desarmarse. ¿Por qué? Porque tú ya no lo validas. Tú ya no validas las estructuras de trabajo piramidales. Tú eres capaz de decir que no si alguien no te trata con respeto. Tú eres capaz de decir que no si alguien se propasa, si alguien hace algo que a ti te desagrada. Eres capaz de poner límites. Nuestra tarea para desarmar el cubo es ponerle límites a la oscuridad y decirle que no. Pero para eso la teníamos que ver. Por eso yo te decía al principio que lo que más nos cuesta a los seres humanos es ver por qué es feo. Y entonces cuando lo vemos y tenemos fuerza, somos capaces de decirle que no. Y al rechazar a aquellas entidades, al rechazar aquello que nos quieren imponer, ¿verdad? Otros seres de otro espacio, estamos diciendo los seres humanos, tenemos el poder de Dios mismo dentro de nuestro corazón. Y entonces ya no nos dejamos engañar. Eso es crecer espiritualmente. Y tú puedes tener tus prácticas espirituales, todas las que tú desees, y está muy bien. Pero siempre piensa que aparte de eso, que también contribuye y es muy bueno, también aprende a decir que no, cuando sea lo correcto decir que no. Y entonces de esa forma cada uno de nosotros entramos aquí como el caballo de Troya y desde aquí tenemos que abrir esas puertas, tenemos que debilitar ese cubo, lo empezamos a destruir y empezamos a conectarnos con aquello que es infinito y eterno. Eso es lo que mucha gente llama quinta dimensión, pero no es gratis, te lo tienes que ganar, tienes que hacer mérito. Sí, pero es un trabajo individual, o sea, yo hago todo lo que tengo que hacer para salir de ese cubo, estoy atenta con esta oscuridad, digo no, hago mi círculo alrededor del cubo y yo salgo de ese cubo, pero salgo yo. ¿Cómo hacemos? Porque el cubo sigue ahí. ¿Es un trabajo individual o siempre vamos a estar dentro de ese cubo mientras haya gente que no haga ese trabajo? O sea, es un Bueno, trabajo. cuando entraron los guerreros a Troya, entraron algunos, no entraron todos, entraron algunos primero, pero después abrieron la puerta para todos los demás. Entonces, cuando Dios de alguna manera nos comunicamos con Dios, tú sabes que este no es algo que tú tienes que hacer solo. Tú vas a hacer la primera parte, pero también tiene que ser 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Porque, ¿cómo voy a merecer algo yo si tú no lo mereces? No puedo. Si tú mereces algo, yo también. Si tú no lo mereces, yo tampoco lo merezco. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que saber? Tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo vamos a saber que estamos en un encierro si no somos capaces de ver el encierro? Si no somos capaces de darnos cuenta que nosotros somos nuestros propios carceleros. Entonces, mucha gente que comenzó a desarrollar su espiritualidad y a tener experiencias que no son de este plano, las ocultaron porque empezaron a decir, no quiero que me digan que yo soy loco, o que soy loca, o que me rechacen. Esas personas tienen que entender que forman parte de este cambio de nuestra especie humana. Y cuando revelan esa información y conversan con otro que le pasó lo mismo, y este otro también, y al otro que le pasó que no estaba loco, sino que era una persona inteligente y también le ocurrió, ocurre lo del experimento del mono 100. Entonces basta con que algunos
comiencen a darse cuenta de esto y los demás se empiezan a contagiar de lo mismo. Y entonces empiezan a decir, oye, a mí también me ha pasado, en realidad yo pensaba que estaba loca y no es así, es nuestra especie humana que está cambiando. Entonces, mucha gente, este cubo como se protege, ¿verdad? Son las personas que te dicen, no, tú estás loca, no tienes que hacerte ver, no, eso es para gente, tú eres rara. Entonces, esa era nuestra fortaleza, pero el cubo nos hizo creer que esa era nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando tú empiezas a despertar y te das cuenta que es la especie la que está cambiando, y el otro también, y el otro también, y hoy día nos comunicamos para contarnos eso, nos damos cuenta que alguien me engañó sin querer. A lo mejor alguien en mi familia me dijo, no, tú aléjate de esas cosas, eso está mal. Y eso estaba bien porque mi corazón me lo decía. Y entonces ahora cuando comienzo a respetar mi corazón y comienzo a hacer este trabajo, ¿qué es lo que queda después? Abrirle la puerta a los otros y decirle, mira, hagamos este trabajo juntos. Vamos reuniéndonos para tener iniciativas que sean buenas para nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, mucha gente en la edad de 40 años aproximadamente, que hoy día están tomando decisiones hermosas, como por ejemplo comprarse un terreno fuera de la ciudad, criar a sus hijos digamos, en contacto con la naturaleza, volver a la comida que era natural, apagar la televisión, conectarnos con programas, por ejemplo, y nos va entregando información. Y cuando tú tienes conocimiento, tienes información, y esa información le hace sentido a tu corazón, tú comienzas un cambio. ¿Cuál es la trampa? Que las personas dicen, ay, es que yo cambio, yo soy tan buena, pero mi marido y mis hijos no me hacen caso y creen que yo no sé qué. Usted no es el Mesías de su marido ni de sus hijos. Cada uno tiene su propia edad evolutiva y cada uno va a ir comprendiendo. Pero ¿qué va a pasar con tu marido y tus hijos si ellos ven que tú eres más feliz, que tú ahora sientes que tienes un propósito en la vida, que te has vuelto más gentil, que dejaste de ser bruja, que ahora sonríes más? ¿Qué va a pasar con tu marido y tu hijo? Van a decir, ah, mira, lo que ella sabe está bien, porque la hace más feliz, y entonces vas a traer armonía a tu hogar. En vez de sentir que ellos te atacan y que tú eres la vieja loca del barrio, con tu propio cambio de actitud, tú vas a sumar y no vas a restar. Y eso es un trabajo de hormiga, es un trabajo así que de a poquito, que vamos compartiendo, pero si lo vamos haciendo, si tenemos conocimiento primero, nos damos cuenta y vamos haciendo estos cambios dentro de nosotros, nos vamos a dar cuenta que podemos obtener resultados de manera mucho más rápida que haciendo meditación todos los días y después salir y pelear con la vecina. Eso no sirve de nada. Entonces la transformación tiene que ser verdadera. Esa es la forma en que este cubo se destruye por los mismos seres humanos que de alguna manera lo construyeron en base a un engaño. Entonces puedo pensar que María Elena Sarmiento lo que nos está diciendo es que salir de ese cubo, regresar a mi punto pi, regresar a Dios que está dentro de mí, está en ese punto, es el verdadero salto cuántico del que se está hablando, el verdadero salto o paso a la quinta vibración o dimensión o como se llame. Eso es, como se llame, sí que da lo mismo, pero eso es volver al origen, es volver a lo que siempre fuimos, pero dimos una tremenda vuelta y ahora entonces es el momento de regresar a casa. Por eso se habla del retorno de Cristo, es el regreso a tu corazón. Y cuando haces eso, esa estructura se comienza a desarmar sola. Entonces no es que se salga porque tenga una puerta, se desarma porque yo me doy cuenta de quién soy.
Sé que soy una conciencia infinita y eterna teniendo una experiencia aquí en la Tierra, muchas experiencias. Sé que la materia es buena, sé que puedo tener una psicología estable, sé que puedo comunicarme con mi alma, pero no me estoy autoengañando. No estoy diciendo que soy un súper elegido, si es que eso no lo necesito. Eso es rendirle culto a uno de esas tres entidades que dice, ¿verdad?, que él puede reemplazar a Dios dentro de tu corazón. Y si Dios está allí, en ese punto, y si uno realmente se viera, y yo tuve una experiencia así en un momento, afuera de aquí, uno es un punto, literalmente un punto, en una inmensidad infinita y eterna. Y ese punto es parte de Dios. Siempre ha sido y siempre será. Wow, sí, cuando yo vi tu video de explicación del caballo de Troya y llegué a ese punto del punto, wow, fue así como que se me pararon todos los pelos, porque recordé Claro. un momento tan importante en mi vida, que fue cuando me dijeron, ya, tu hijo no vuelve, está muerto. Y yo lo he contado en varias oportunidades, pero ahorita a propósito, creo que es bien, bien importante para mí y puede dar cierta Para todos. apoyo a lo que tú estás diciendo. En ese momento, porque yo estaba peleando, no, 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 y cuando caí, yo me vi, o sea, se me puso todo negro, la bóveda negra, total. Yo me vi chiquitita y escuché una voz, no interior, una voz estruendosa que me dijo, tú no controlas nada, eres un punto en el universo, perteneces a algo mayor. Esas tres frases que se han quedado para mí toda la vida, inclusive la escribí en mi libro porque, wow, y cuando tú hablabas del punto, y ahora que estás diciendo esto, dije, no, tengo que decirlo porque fue contundente, lo sentí así, tan contundente, y siempre recuerdo eso, no para atormentarme, porque ya yo tengo bien integrado lo que es la muerte y paso a otros planos, etcétera, pero sí para recordarme el punto que soy. Claro. Y ese algo mayor es Dios. Exacto. Y pertenecemos a Dios, todos nosotros. Y es Dios teniendo una experiencia de sí mismo aquí, en la materia. Son temas bien, bien profundos y por eso te decía que ¿cómo uno hace un taller de eso? Si tienes que tener para eso la experiencia de Dios, ¿sí? Y Ahora, verse Magdalena, a uno mismo como un punto es algo, lo único que uno sabe es que está viva dentro de esa inmensidad. Uno vive, uno es dentro de esa inmensidad. ahora Y es genial. podemos decir que entonces todo esto del cubo y el círculo, o la creación de ese cubo también estaba en el plan de Dios. Claro que sí, porque es como si nos hubieran dejado en la época de las cavernas y teníamos que hacer todo el recorrido. Teníamos que ganarnos el jardín del Edén con la conciencia, teníamos que comprender muchas cosas, teníamos que comprender que éramos hijos de Dios y que aquí esto que vemos separado no es tal, que estamos compuestos de una energía femenina y masculina que es asimétrica, siempre hay más de una que de otra dentro de cada uno, y que tenemos que hacer que esto funcione, y que además tenemos que conectarnos con la fuente original. Es como que ahora el paraíso me lo tengo que ganar, ¿sí? Y tal vez nos queden muchas vidas más de esta naturaleza o en otros tiempos, o en otros lugares. Tampoco eso es tan importante.
Hay gente, por ejemplo, que también dice que yo soy especial porque yo vengo de las Pléyades y de no sé. Está bien, si da lo mismo que tú vengas del el planeta del water. Da lo mismo. Sí, en este momento estamos aquí en la Tierra y somos seres humanos de la Tierra y estamos metidos en un problema y vinimos acá para ayudar a salir de este problema. Entonces, vamos a salir de esto juntos. Hagamos esto juntos, no te depriman, no te caigas. Yo sé que es difícil, pero cuando uno ya sabe hacia dónde mirar y dónde está el enemigo, tú dices, porque te vi, te vencí. Había que mirarlo. Y había que decir no. Entonces, todos los grandes místicos que llegaron a esta tierra, uno los admira, ¿verdad? Porque dice, ay, ellos eran tan fuertes, por eso es que ellos podían con eso, pero yo no, porque yo soy una persona débil. Ese es otro engaño. No es cierto, eres tan hija o hijo de Dios como fue Jesús, como fue Buda, como fue Moisés, como los grandes avatares que llegaron acá. Entonces, no dependas, no creas que eres poca cosa, todo eso es un engaño. Nosotros somos seres poderosos y también muy amados y muy cuidados y muy queridos. Nosotros hemos construido una vida patas arriba al revés. Y por eso es que cuando empezamos a dar las gracias, empezamos a decir que no a lo que no es correcto durante el día. Y en la noche, antes de dormir, vuelvo para repasar lo que me ha sucedido en el día. Estoy diciéndole a Dios, yo deseo retornar a ti. Ese giro que se hace para decir, retorno a ti, porque hago una revisión de lo hecho, hago una reflexión. ¿Quién se sienta en la noche a hacer una reflexión? La gente ve la tele, se va a acostar, se duerme, chao, hasta el otro día, ¿sí? Pero tenemos que darnos esos pequeños minutos como tú lo haces, para reflexionar qué hice hoy, qué estuvo bien, qué no estuvo bien, lo que no está bien, cómo lo puedo hacer mejor. Es natural que cometamos errores. Y bueno, yo al compartir este trabajo, quería primero compartir algo que fuera distinto, que no hubiéramos visto antes, pero que fuera útil para todos nosotros, que nos sirviera para darnos cuenta y para que tomemos las acciones al respecto. Por eso, entonces lo publiqué gratuitamente también en mi canal de YouTube, María Elena Sarmiento. Ahí lo pueden encontrar. Se llama Caballo de Troya, el cubo y la esfera. Bueno, y como han visto y saben quienes te conocen, tú eres la cajita de Pandora. Siempre traes algo nuevo y maravilloso para la humanidad, porque realmente para la humanidad. Y compartes esa sabiduría. Y bueno, y quienes no han escuchado la historia de María Elena Sarmiento, por favor, vayan a cualquier entrevista de las tantas que le han hecho donde ella cuenta, porque quizás alguien que por primera vez te mira y dice, bueno, ¿y esta señora de dónde salió? Esta señora tiene más de 30 años, pienso yo, ¿no? María Elena, más de 30 años en este camino de investigación, como tú dices, y además de experiencias. Muy joven vivió una experiencia, para mí es la experiencia más mágica, maravillosa que he escuchado de un ser humano acá en la Tierra. Realmente enriquecedora, es enriquecedor escuchar tu experiencia. Así que bueno. Fue una experiencia bien especial, en realidad muy difícil. Y mira, gracias a Dios que yo anoté todo, lo guardé, pero lo guardé 33 años, porque yo misma no me sentía capaz de compartir esto de manera pública. Lo hice ahora porque yo le decía a mi marido, yo ya cumplí con todas las formalidades de la materia, ya trabajé como cualquier hijo de vecino, criamos a nuestros hijos, y entonces nosotros ahora nos retiramos a vivir al campo. Y en esa condición, mi editor me obligó a escribir y yo dije,
bueno, le dije a mi marido, bueno, ¿y qué pasa si yo publico esto que me pasó hace tantos años? Porque ahora ya me sentía como en posición de responsabilizarme de aquello, ¿sí? Y de poderlo entregar. Y entonces me dijo, bueno, si tú no tienes problema con la crítica, yo le dije, a esta altura del partido ya, ya estamos tan grandes, entonces yo creo que puedo lidiar con eso. Así es que me pareció que podía ayudar a alguien y la verdad que la gente ha sido tan maravillosa y tan receptiva y tan cariñosa y una historia que para mí todavía tiene muchas preguntas, de alguna manera ayudó a muchas personas a encontrar respuestas. Y yo se lo agradezco a Dios que me haya permitido poder sacarme esto que yo traía en el alma guardado tanto tiempo y que la gente haya sido tan linda de recibirlo de esta manera tan cordial y con tanto amor. Así es que he recibido, aparte de toneladas de correo, toneladas de amor. Y eso ha sido maravilloso para mí. De verdad, yo nunca pensé que compartir eso iba a provocar, una amiga me dice, un tsunami, un tsunami de amor. Eso fue lo que recibí realmente. Y Muy por merecido. eso entonces, como gratitud, he hecho estos trabajos como publicar la obra de Cristo gratuitamente, publicar esta investigación también, para que las personas podamos compartir conocimiento, porque eso nos hace fuertes. El conocimiento es lo que nos hace libres. Bueno, y recuérdale a las personas que te escuchan cómo se llama el libro donde tú cuentas tu historia completa, porque es mucho más enriquecedor que escuchar Bueno, una. el libro se llama El Retorno de Cristo y lo pueden encontrar en la página libre con buscalibre.cl. Ahí está mi libro. Y antes de terminar, quería pasar un comercial. Este lunes voy a dar una charla gratuita que lo organiza el Centro Madre Tierra. Voy a hablar de la ley de atracción, que tiene que ver justamente con esta conexión entre lo eterno, infinito, inmaterial y la materia. Entonces, si entran a www.centromadretierra.cl, allí está toda la información de lo que voy a hacer este lunes. Así es que ahí vamos a estar conversando con todos los amigos que deseen compartir. Sí, lamentablemente la entrevista va a salir 2 días después de esa Ah, conversación, pero la gente va a tener tiempo de inscribirse en el curso que vas a dar sobre la ley de atracción, ¿no? El día 15. entonces, ya que la entrevista va a salir ¿verdad? Durante la próxima semana, seguramente voy a dar un curso de la ley de atracción que justamente tiene el sentido de ver y poder realizar esta conexión entre nuestra parte inmaterial, infinita y eterna, y nuestra parte material, para enseñar cómo es que es posible modificar la materia. Es un curso súper enriquecedor porque tocamos todos los aspectos del alma. Entonces, si las personas desean información, pueden escribir a info@centromadretierra.cl y ahí está toda la información para este curso que comienza el domingo 20 de agosto. Perfecto, llegamos a tiempo. Uy, ¿qué te puedo decir, cajita de Pandora? Estoy encantadísima con esta conversación porque creo que ha sido bien esclarecedora para quienes lo escuchan y para mí también. He visto tu video de Caballo de Troya, los invito a verlo, por favor. Y nada, ¿qué es lo último antes de cerrar la entrevista que le puedes recomendar a las personas, además de retornar a ese punto, retornar a Dios? ¿Qué más le puedes recomendar bien puntual para salirse del cubo? Out of the box. Lo primero que tengo que recomendar es que sean valientes. Para hacer esto tenemos que ser muy valientes, porque ponerle límites a la oscuridad es un trabajo que requiere de toda nuestra voluntad,
decir que no es muy difícil, porque la oscuridad es sutil en sus trampas. Y entonces a veces, especialmente a las mujeres, nos cuesta mucho decir que no. Esto hay que practicarlo. Entonces yo invito a las personas a que practiquemos un dulce no. Un no que puede ser educado, que puede ser gentil, ¿verdad? No tengo para qué enojarme, no tengo para qué tener una actitud violenta, no, simplemente basta con decir si hay algo que yo no estoy de acuerdo, decirlo, expresarlo, no estoy de acuerdo. Entonces, no, decir esa palabra que nos cuesta tanto, si es ponerle límites a la oscuridad, no a la luz. Yo recibo toda la luz maravillosamente, pero hay que ser valiente, hay que ser, de alguna manera, hay que hacerlo con seguridad. Y eso se va ensayando. Y entonces uno le pide a Dios, ¿verdad? Ayúdame en este entrenamiento a darme cuenta de cuándo yo debo decir que no y hacerlo de la manera adecuada. Por ejemplo, si en el colegio a mis hijos le están entregando un material que yo encuentro que no es adecuado para su edad, plantearlo educadamente, ¿sí? Y decir, yo considero que este material no es adecuado para mis hijos en este momento. Y decirlo así, que no, y por lo tanto, alguien mira. Uno acepta, ¿verdad? Que la oscuridad hace todo, tienes que aceptar porque ahí está. Pero otra cosa muy distinta es estar de acuerdo. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo y puedo plantearlo educadamente. Y si la apoderada del lado también está de acuerdo conmigo y la otra, vamos a hacer una fuerza en común para oponernos a la oscuridad. Tranquilamente, sin que se nos arranquen los enanos para el bosque, sin salirnos de nuestras casillas, pero con firmeza, ¿sí? Y eso en todas las áreas de nuestra vida nos va a servir. No tengamos miedo de decir que no a la oscuridad. Bueno, profe, maestra espiritual. No, la profe nomás. Aquí estamos todos aprendiendo, todos somos aprendices. Sí, señor. Así que yo soy la profe, pero muchas veces soy la alumna también. Yo tengo mi profe, tengo dos profes, David Gicandi y el doctor Mario Sabán, a quienes admiro profundamente. Ahí soy alumna. Perfecto. Bueno, ahorita eres la profe acá. Te agradezco infinitamente este tiempo que tomaste desde tu casa y nada, para mí será un verdadero placer estar contigo de nuevo en otro momento. Vamos a buscar el tema, que siempre hay un tema para desarrollar contigo y siempre nos da sorpresas. Mil gracias María Elena. Muchas gracias a los amigos también que tuvieron la paciencia de escucharme. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos y les deseo lo mejor para su vida. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.